gozando, mis hermanos. Hoy es el día del Señor, donde se reúnen los santos para alabar su gran nombre, el nombre que es sobre todo nombre, y donde venimos a recibir instrucción, palabra del Señor, para fortalecer nuestras vidas, para enseñarnos, para que estemos listos y preparados para toda buena obra. Amén. Hoy, mis hermanos, es para mí un domingo muy especial para nosotros como iglesia, porque estaremos comenzando una nueva serie de mensajes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, ha sido casi ya 5 años desde que comenzamos esta obra, que Dios comenzó esta obra a través de cada uno de nosotros como iglesia. Y durante todos estos años, mis hermanos, ya 4 años y medio, siempre ha sido mi deseo querer ser una exposición de uno de los evangelios. Pero por razones específicas fuimos a otros libros en la cual también hemos aprendido mucho. Hemos visto todo el libro de Génesis, capítulo por capítulo, verso por verso. No sé cuántos se recuerdan de eso. Vimos toda la epístola de Primera de Juan. Hemos visto las 2 epístolas del apóstol Pedro. Vimos la mitad de Corintios, Primera de Corintios, pero le ponimos pausa porque luego vino el COVID y ya nunca lo volvimos a tomar. No sé cuándo lo vamos a tomar otra vez, pero hicimos la mitad de ello. Vimos los atributos de Dios. Y entre tantas cosas hemos abarcado muchas enseñanzas de diversos tipos, pero nunca hemos visto un evangelio por completo. Pero hoy se cumple ese momento, hoy se cumple ese deseo. Y mi propósito en predicar, mis hermanos, un evangelio de principio a fin, es para que tú y yo conozcamos quién es Jesucristo. Para que conozcamos su historia, mis hermanos. Para que veamos su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus parábolas, su crucifixión, su ascensión, de una forma extensa y detallada, con el fin de creer más en Cristo, de crecer en Cristo, de enamorarnos más de la persona de Cristo Jesús, pues estos son biografías de la persona de Cristo Jesús, con el fin de desear cada vez más de Jesucristo, para que nuestra vida, mis hermanos, entera, sea cada día más entregada al señorío y el mando de Jesucristo, pues Él es el Señor de nuestras vidas. A través de este transcurso largo, la verdad no sé cuánto va a tomar de completar estos 24 capítulos. Será un transcurso largo y extensivo, pero sé que será de gran bendición para cada una de sus vidas, como ovejas del buen pastor, para mi vida. Y mis hermanos, comenzamos hoy esa jornada, ese viaje, y repito, con el propósito de que cada uno de nosotros estemos cementados en nuestra fe y en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Digan conmigo, el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículos 1 al 4 para el día de hoy. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí en estos versículos, mis hermanos, encontramos 3 puntos importantes a la cual vamos a abarcar el resto de nuestro tiempo, y son quién, para quién y por qué. Digan conmigo, quién, para quién y por qué. Veamos el primer punto, mis hermanos. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió este evangelio? Miren lo que dice versículo 1 al 3 una vez más. Dice que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de estas cosas. Versículo 2 dice, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y el autor dijo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas, desde su origen, escribirlas. Noten que el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí. Un hombre escribió esta carta, y de estos versículos podemos ver que el autor no fue testigo de Jesucristo. Dijo, porque hay aquellos que lo vieron, fueron testigos oculares de quién era Cristo, pero el autor dice de sí mismo, pero yo nunca lo vi. Yo nunca lo escuché verbalmente, nunca escuché su voz y nunca lo toqué físicamente. Que indica que el autor de este libro no caminó en los 3 años de ministerio con Cristo Jesús mientras él estaba aquí en la tierra. Él aún no conocía quién era Cristo. No había escuchado de Cristo, porque como vamos a ver, él no era judío. Él no estaba en la área en donde Jesucristo caminó. Él no era de Jerusalén. Este hombre que escribió este evangelio no estaba en la región en la cual Cristo permaneció durante sus 3 años. Porque nunca vio a Cristo, porque nunca tocó a Cristo, nunca escuchó a Cristo físicamente, también indica que él no era apóstol. Porque para ser apóstol tenías que ver, escuchar y haber visto la muerte y resurrección de Cristo. Pero vemos que él nunca lo vio ni lo escuchó, por lo cual no era un apóstol. Era un hombre común y corriente, al igual que tú y yo. El autor de este libro también no es mencionado en ninguna parte de este evangelio. Hay varias epístolas que cuando los lees dicen, Pablo, dan su introducción, Pablo, apóstol de Cristo, escribiendo a la iglesia de Éfeso. Muchas cartas contienen el nombre cuya persona lo escribió. Pero el autor de este libro nunca da su nombre en los 24 capítulos que aquí están. Entonces surge la pregunta, ¿por qué dicen que es el Evangelio de Lucas? ¿Cómo podemos saber y conocer por certeza que este Evangelio fue escrito por el hombre a la cual tiene el nombre encima de tu Biblia? El Evangelio de Cristo según San Lucas. ¿Cómo podemos entonces saber eso? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 1. El mensaje de hoy, mis hermanos, va a tener y contener mucha historia. Miren lo que dice Hechos 1:1. Cuando lo tengan, digan amén. Noten lo que el autor dice aquí. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que él fue recibido arriba. Entonces noten que él dice en el primer tratado. El autor que escribió el Evangelio de Lucas también escribió el libro de Hechos a la misma persona. Entonces, ¿qué nos enseña el libro de Hechos para identificar, punto número 1, quién lo escribió? Hermanos, dentro del libro de Hechos encontramos en varias ocasiones y en eventos en donde Pablo estaba junto con el autor allí en el mismo lugar. En el Evangelio, en
en el libro de Hechos, el autor, que es el mismo autor del tercer evangelio, habla en primera persona plural en muchas ocasiones en el libro de Hechos. Es decir, cuando él estaba entrando a una ciudad, dice, nosotros entramos a la ciudad, nosotros nos metimos en la barca, nosotros fuimos apedreados, nosotros fuimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el autor estuvo presente en muchos eventos que ocurrieron en Hechos, y en esos eventos también estaba Pablo. Es decir, que el autor conocía de una forma muy personal al apóstol Pablo. Y no solo lo conocía por oídas, sino que caminó con Pablo, convivió con Pablo, estuvo con Pablo en muchas áreas y en muchos lugares donde Pablo viajó. El autor estaba allí con él, porque siempre en el libro de Hechos habla de nosotros cuando se está refiriendo a Pablo. Es decir, que el autor estaba bien cercano a Pablo, viajó con Pablo y estaba en buena comunicación con Pablo. Y Pablo en sus epístolas menciona a un nombre específico de alguien que siempre estaba con él. Y adivinen quién fue. Fue la persona de Lucas, el médico Lucas, que por nombre es mencionado en 3 ocasiones por Pablo mismo, que él estaba con él en todo momento. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo es la última carta que escribió Pablo antes de ir a la gloria. Él estaba encarcelado. ¿Y quién estaba con él? Miren lo que dice Segunda de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Noten, alguien que estuvo con Pablo desde el principio hasta el fin. En su último momento, cuando él fue decapitado por el emperador Nerón, era Lucas y estaba con él en todo momento. Era muy cercano a él, eran inseparables. Ireneo, un padre apostólico, testifica en sus escritos que Pablo y Lucas eran inseparables. Eran grandes amigos, me imagino como David y Jonatán, que donde quiera que iba uno estaba el otro y se apoyaban ambos mutuamente. Qué bendición esa amistad, ¿no? Vayan conmigo a Filemón, capítulo 23. Filemón, versículos 23 al 24. Miren lo que él dice. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Noten, estaban encarcelados. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ¿qué? Colaboradores. Lucas era una mano muy derecha en la vida de Pablo. Lucas era su colaborador, era su siervo, era el que lo ayudaba en el ministerio. El ministerio nunca es de una sola persona. Se requieren muchas manos. Y Lucas era ese brazo derecho a la cual Pablo siempre podía confiar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Cuando lo tengan, digan amén. Y miren lo que dice. Os saluda, ¿qué dice ahí? Lucas, ¿el qué? El médico amado, y Demas. Entonces, ¿cómo podemos saber que Lucas escribió este libro? Porque habla en la primera persona plural, siempre refiriéndose a nosotros, que vio y estuvo con Pablo.
Pablo lo menciona como su colaborador que siempre estaba con él y nunca se apartó de él. Y no solo eso, sino que Colosenses 4:14 nos dice que Lucas era médico. Lucas, siendo doctor y siendo más estudiado en lo secular por su oficio, por ende también tenía un vocabulario más extenso y una forma de escritura más excelente que los demás apóstoles. Pedro podía escribir, pero no tan excelente como Lucas. Él era un pescador. Aquí me asombra cómo Dios usa a todo tipo de personas. Usa médicos, usa pescadores. Todos son útiles en las manos del Señor. Y vemos que usó a Pedro de una manera para escribir de una forma simple. Usó a Juan para escribir de una forma simple. De hecho, cuando estuve estudiando en el seminario, y una de mis primeras clases que tenía que tomar era griego 1, y el evangelio que nos hicieron estudiar primeramente era el evangelio de Juan, porque el griego de Juan es más simple, mas el de Lucas es más avanzado. ¿Por qué? Porque él era más estudiado. Él era médico. Era doctor, tenía mucho más estudios en lo secular. Y él escribe su griego de una forma más excelente. Y por eso, mis hermanos, dicen que el evangelio de Lucas, cuando ves el griego y la gramática, es mucho más sofisticado que los demás evangelios. Pues él era el único que era médico y tenía una profesión de tan nivel y altura. Así que, ¿cómo podemos saber y cómo podemos identificar quién escribió este libro? Porque era una persona muy conocida con los detalles que estuvo con Pablo. Era médico y la forma que escribía abarcaba y meditaba a ese nivel. Y no solo eso, sino que los padres apostólicos, uno dirá, ¿qué es eso? Los padres apostólicos. Los padres apostólicos se refiere a un grupo de líderes y autores, mis hermanos, cristianos que vivieron durante el primer y el segundo siglo de la iglesia. Esos son los padres apostólicos. Eran autores que escribieron en el primero y en el segundo siglo después de Cristo. Y estos hombres hay que darles mucha credibilidad, porque aunque sus escritos no son parte del canon de las escrituras, sin embargo, eran hombres que vivieron en la época y en los tiempos de los apóstoles. Ellos conocían a los apóstoles, comían con los apóstoles. Es decir, hay que decir que aquí está mi hermano Willy, hay que decir que él es el apóstol Pablo. Pero él ya está un poquito más avanzado en edad y aquí viene un jovencito, un padre apostólico que lo escuchó, aprendió de él, recibió instrucción de él. Ellos son los que vivieron después de los apóstoles y también escribieron muchas cosas acerca de los apóstoles mismos. Esto no está en la historia, pero está registrado en la historia de la iglesia. Son detalles muy hermosos que algún día quizás haremos un curso, una clase y hablaremos de esos hombres. Pero uno de esos hombres se llamaba Ireneo. Él conocía al apóstol Juan. Y él dice, nos dice que los pasajes en Hechos, cuando usa el pronombre nosotros, él dice que allí se estaba refiriendo a Lucas, que Lucas es el que escribió esa carta. Y pues él era una persona que los conocía y convivió con ellos. No están registrados en la Biblia, pero fueron personas reales que vivieron en esos mismos tiempos y épocas. Y él escribió, según la tradición de la iglesia, que él dijo que Lucas es el que escribió ese evangelio. Y hay que creerlo. Otro nombre cuyo nombre es Eusebio, dijo que Lucas era de Antioquía y que él es el que escribió ese evangelio. ¿Cómo estos hombres sabían que él lo escribió? Pues era común, era información común en esos tiempos y gracias a Dios lo registraron para nosotros tener evidencias extra bíblicas para poder confiar en la Biblia.
Es hermoso cómo Dios nos dejó la Biblia para creerla, pero también hay muchas evidencias extra bíblicas fuera de la Biblia que nos ayudan y nos apuntan a la verdad de las Escrituras. Qué hermoso que hay evidencias fuera de la Biblia para creer en la Biblia, aunque la Biblia es suficiente. Pero si no fuese más, Dios nos dio más información. Hay otro hombre que se llamaba Jerónimo, que también vivió durante esos tiempos y conocía a personas que conocían los apóstoles. Dijo que Lucas escribió el Evangelio conforme a lo que escuchó, pero escribió hechos conforme lo vio, porque Lucas ya estaba en ese tiempo con Pablo. Entonces, estos hombres eran de gran credibilidad y por eso la iglesia ha confiado en los escritos de estos hombres, de los padres apostólicos, y por ende tenemos la historia de quién escribió estos libros. Entonces, ¿quién escribió este evangelio, el tercer evangelio, cuyo nombre no está presente en el evangelio? Fue el médico doctor Lucas, que estuvo con Pablo en todo momento y en cada circunstancia. Punto número 2. En estos versículos que encontramos también vemos a quién le escribió Lucas. Pues el pasaje mismo nos dice, miren lo que dice el versículo 3. Regresemos a Lucas, capítulo 1, versículo 3, dice, miren lo que dijo Lucas, ya que hemos visto la identidad de esta persona. Lucas dijo, se me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, ¿a quién le escribió Lucas? Le escribió a un hombre que se llamaba Teófilo. Esto es muy interesante porque tenemos que entender que este nombre no era un nombre judío, sino era un nombre griego. Teófilo es un nombre griego. Lucas también es un nombre griego. Es decir, que este evangelio, el quien lo escribió y a quien se le fue escrito, ninguno de ellos eran judíos, sino ambos eran griegos. Es por eso que dicen que el evangelio de Lucas es dirigido hacia los gentiles. Es dirigido hacia los griegos porque el autor y el recipiente ambos eran griegos. Le llaman el evangelio del gentil, a la cual tú y yo somos. Es por eso que, repito, dicen que es el evangelio que es pertinente para nosotros, los que no somos judíos. Lucas, mis hermanos, le escribe a un hombre importante. No era cualquier hombre, Teófilo, sino la Biblia le da el adjetivo, le describe como excelentísimo. Eso es un detalle muy importante. Esta palabra excelentísimo en el griego es solo usado en 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Y las 3 veces que la palabra excelentísimo es usada es para hablar de gobernantes y líderes de ciertas provincias y distritos dentro del Imperio Romano. Es decir que este título excelentísimo se le usaba para dirigirse solo a líderes y gobernantes del Imperio Romano. Teófilo, lo más probable entonces, y lo más seguro es que era un miembro, una persona del comité del gobierno romano. Y a él le escribe. Vayan conmigo a Hechos 23. Hechos 23, 26. Cuando lo tengan, digan amén. Hechos 23, 26 dice así. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Noten cómo Félix era el gobernador en ese entonces. Y se le dirige a él como excelentísimo. Vayan conmigo a Hechos 26. Hechos 26, 25. De hecho, Félix era el que no quería condenar a Pablo, pues lo halló inocente, pero tampoco lo liberó. Y miren lo que dice Hechos 26, 25. Dice,
Comenzando en el versículo 24, dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo le respondió y le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces vemos que cuando se le atribuía excelentísimo a alguien era porque era un líder o gobernador o alguien de suma importancia dentro de la ciudad. Entonces, aunque no sabemos quién era Teófilo, podemos saber que lo más probable era un líder importante dentro del gobierno romano. Esto a mí me enseña que Cristo no solo vino para los pobres, Él vino para todos. Los que son grandes en esta sociedad según el hombre y los que no son nada en esta sociedad según el hombre. Cristo vino y viene para toda persona sin hacer acepción de personas. Ya seas pobre o rico, el que cree en Cristo Jesús será salvo. Y vemos cómo Cristo vino para todos y usó a Lucas para escribirle aún a los hombres y a las personas que tienen ese alto rango dentro de la nación, para que ellos también sepan y reconozcan quién es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre Teófilo también es compuesto de dos palabras griegas. Teo en el griego significa Dios. Filo, que proviene de la palabra fileo, significa amor. Dios y amor. Es un nombre muy hermoso, Teófilo. Para los que van a tener un bebé, si le pones Teófilo, es un buen nombre. Ahora, si te gusta o no, pues es otra pregunta, ¿eh? Pero tiene un buen significado. Entonces, fue escrito para este hombre que se llamaba Teófilo, pero me gusta cómo Teófilo significa los que aman a Dios. Los que aman a Dios es lo que significa Teófilo. Entonces, Lucas lo podemos interpretar de esta manera y leer el versículo 3 que diga: me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, a los que aman a Dios. Este evangelio fue escrito para todos aquellos que aman a Dios. Es un evangelio escrito para aquellos que quieren creer en el Señor. Para todos aquellos que aman al Señor. Este evangelio es la carta de amor de Dios para todos nosotros los gentiles. Eso no es decir que Mateo no sea para nosotros y que no podamos aprender de ello. Claro que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Cada capítulo, libro es útil y eficaz para nosotros. Pero Lucas en particular fue escrito para los gentiles. Por lo cual decidí escoger este en vez de Mateo o Marcos. Y estoy a la expectativa de lo que Dios hará con este libro a nuestras vidas. Y punto número 3, ya vimos quién, a quién, y ahora veremos por qué. ¿Por qué escribió Lucas este evangelio? ¿Por qué lo escribió? A este punto, mis hermanos, ya habían 2 evangelios escritos. Ya existía Mateo, ya existía Marcos. Ellos sí eran apóstoles. Ellos sí vieron a Cristo. Ellos escribieron lo que vieron y escucharon, lo que tocaron. Entonces, ¿por qué escribir otro? Si ya existían 2 evangelios escritos por apóstoles mismos que vieron, ¿por qué hay necesidad entonces de escribir otro? Y miren lo que dice el versículo 2. Dice Lucas 1:2, dice: tal como nos los enseñaron, es decir, Lucas dijo, todo lo que sabemos es lo que nos han contado nada más. Todo lo que sabemos es de personas que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra.
Lucas dice, yo escribí otro, porque todo lo que hay fue compuesto por personas que solo lo vieron. Pero ¿qué si mintieron? ¿Qué si ellos están inventando estas cosas? ¿Qué si ellos, como dijo cuando murió Cristo, vino Caifás y les dijo a los romanos que se inventaran mentiras? ¿Qué si esto era una mentira más, nada más, de alguien que vino para poder aprovecharse de la gente? Pero Lucas dijo en el versículo 3, por lo cual me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas dijo, yo no voy a aceptar lo que me están diciendo, nada más, sino lo voy a investigar desde su origen para ver si es cierto o no. Y gloria a Dios. Por ende salió el Evangelio de Lucas, que es un evangelio escrito no a través de lo que alguien vio, sino a través de los ojos de lo que alguien investigó. Miren lo que dice Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11, hablando de los de Berea, Lucas, que escribió este libro, dijo acerca de los de Berea, dijo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas o no. Lucas, considerando a los de Berea noble, hace lo mismo. Él va y investiga todas estas cosas acerca de este hombre, Cristo, que dicen que murió y resucitó, para ver si es cierto o no. Por lo cual el Evangelio de Lucas es un relato histórico de la vida de Jesucristo de parte de alguien quien investigó cada detalle. Me gusta imaginarlo como Lucas siendo un detective que no estuvo a la escena del crimen, pero ahora va a entrevistar a los testigos oculares. ¿Qué pasó? Dime. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué dijo? Y luego le va a preguntar a la otra persona, ¿y qué pasó? ¿Qué vistes? Enséñame y yo lo voy a escribir. Y va al otro apóstol y al otro apóstol y al otro apóstol, recibiendo esta información para ver si todo concuerda o no. Y todo concordó. Aleluya. Todo era cierto, todo era verdad. Y no solo eso, sino va a ver si sus testimonios concuerdan o no. Me imagino que él hizo muchas preguntas. ¿Cómo es que él supo lo que pasó en el nacimiento de Cristo Jesús? Los apóstoles ni estaban en ese momento. ¿A quién le fue a preguntar? María todavía estaba viva. No, que él le fue a preguntar y tocó a la puerta de María. Cuéntame, ¿cómo nació Cristo? Y empezó a indagar el Antiguo Testamento y viendo todas las profecías, si concordaban con lo que en realidad pasó a través del testimonio de María. Me imagino que él hizo muchas preguntas, investiga toda la evidencia y luego copila su conclusión, y como resultado vino el Evangelio según Lucas el médico, la cual ahora nos enseña, nos instruye, nos fortalece, nos enseña que el Evangelio y la historia y la biografía de Cristo Jesús en verdad es real y que podemos creer en ella. En este Evangelio encontramos una extensa investigación de parte de Lucas que cubre los eventos que nos llevan hacia el nacimiento de Cristo. Durante todo este Evangelio vamos a ver el trasfondo de su nacimiento, los detalles de su nacimiento. Vamos a ver lo que sucedió en su nacimiento. También Lucas investiga qué es lo que él hizo cuando tenía 12 años, qué es lo que él hizo cuando era niño, y lo va a detallar, y lo vamos a aprender. Investiga y qué es lo que él enseñó, qué es lo que él hizo, qué es lo que él dijo, y todo lo tiene bien registrado para enseñarte a ti y a mí qué es lo que él hizo en su ministerio terrenal en esos 3 años que aquí estuvo.
con el fin de que tú y yo conozcamos quién es Cristo Jesús. ¿Quién es este Dios que nació y vino a este mundo, en la cual la palabra dice que sus días son desde la eternidad? ¿Quién es este hombre que vino a los enfermos para buscar lo que se había perdido? ¿Quién es este hombre a lo cual muchos siguen y testifican que ese hombre ha salvado mi vida? Él empieza a recopilar todas estas cosas. Él apunta qué es lo que ocurrió en su crucifixión y qué es lo que Cristo dijo en su crucifixión. ¿Qué es lo que Él dijo mientras estaba crucificado? ¿Qué pasó mientras estaba en ese madero muriendo por ti y por mí? Lo registra todo. Y por último registra su ascensión. ¿Qué es lo que dicen? Y investiga lo que ellos vieron mientras Él ascendió una vez más al cielo. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante saber cuánto tiempo. Si Cristo no viene, lo veremos todo. Y miren ¿por qué? Miren lo que dice el versículo 4. Lucas 1:4, dijimos, ¿quién, a quién y por qué? El versículo 4 dice, ¿para qué? Para que conozcas, ¿qué dice allí? Bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Todos aquí como Teófilo necesitamos conocer bien la verdad. Qué pertinente era lo que contó Alex al momento de cantar, que fueron a Ross, a la tienda favorita de Tania, y que ahí había personas hablándoles de una secta. Y mucha gente ahí va, sí, es cierto. Esas religiones, esas sectas están llenas de personas. Lucas la escribió para que tú y yo conozcamos la verdad acerca de Cristo. Noten que el cristiano, el católico, el musulmán, el hindú, los testigos de Jehová y los mormones, todos creen en Cristo Jesús. Pero no todos de ellos tienen una perspectiva bíblica de quién es Cristo Jesús. Todo está sostenido y todo está enganchado en la persona correcta de quién es Cristo. Si le preguntas a todas esas 6 religiones, ¿crees en Cristo? Los 6 te dirán que sí. Sí, yo creo en Cristo. Pero ¿qué del Cristo de la verdad? El Cristo de las Escrituras. El Cristo de estas sagradas Escrituras. ¿Quién es ese Cristo? Porque hay muchos libros que te dicen quién es Cristo. Pero esta es la inspiración infalible del Espíritu Santo, que nos enseña en verdad quién era Cristo, en verdad quién era María, en verdad quién era José, en verdad quién eran los apóstoles. Nos da toda esta información y la verdad os hará libre, dice la palabra. Tenemos que conocer quién es Cristo para que nadie nos engañe. Necesitamos conocer bien la verdad. Todos aquí como Teófilo necesitamos ser más instruidos en la persona de Cristo, pues Él es la persona más importante de todo este mundo, al cual tenemos que saber, porque de Él depende la vida eterna. Que nadie te confunda, que nadie te desvíe de la persona de Cristo. Todos aquí tenemos que estar bien convencidos, mis hermanos, de nuestro Rey y Salvador, el Hijo del Hombre, como Lucas lo llama, quien vino a buscar y a salvar los enfermos. Lucas, siendo médico, enfatiza mucho la enfermedad y las sanaciones de Cristo a cuanto a la enfermedad, porque él era médico y era lo que le agarró la atención. Y Lucas, siendo médico, comparó el pecado como una enfermedad. Cristo siendo el doctor que vino a sanar. Todo eso lo veremos pronto, mis hermanos. Todos aquí somos pecadores en necesidad del doctor, el médico de médicos, Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ese concluye el mensaje de hoy. Que el Señor los bendiga
mis hermanos, y nos vemos la próxima semana, en donde comenzaremos a hablar de Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino. Vamos a orar.